Bienvenidas, bienvenidos a esta charla de salud natural ofrecida por Centro Nirvana. Les damos la amorosa bienvenida. Estamos muy contentas de recibirles, saber que ustedes están interesados en su salud, en conocer, ¿sí? Toda esta información que viene de la medicina natural, cuáles pueden ser las herramientas que nosotros podemos utilizar para ocupar para nuestra propia salud y para la salud de nuestra familia, una salud que está al alcance de nuestra mano. Muy interesante por lo demás, le damos las gracias a Juan Quinteros, que él amable, generosamente ha aceptado compartir con nosotros el conocimiento que él tiene y que ha practicado, que tiene mucha experiencia al respecto por muchos años, ¿sí?, de ejercicio. Tal como les habíamos comentado, él es el sucesor del doctor Lesaeta Charán, ¿sí? Un naturista chileno, muy famoso, sobre todo en el extranjero. Lamentablemente acá en Chile no lo conocemos tanto como debiera ser, pero aquí tenemos al alcance, ¿sí?, de todos nosotros. Sigue entrando gente, perdón, por eso tanta interrupción. El conocimiento, entonces aprovechémoslo, lo que él nos va a contar, ¿sí? Yo les puedo contar que, tal como les anunciamos por Centro Nirvana, don Juan Quinteros es naturista, él es el continuador de la obra mundial del doctor Manuel Lesaeta Charán, es socio activo de la Cooperativa de Vida Natural, COVINAT se llama, y la Asociación Cultores de Vida Natural, creada en 1939. Egresado del Instituto de Salud Natural, creada por el doctor Manuel Lesaeta Charán en 1946. Así es que desde Centro Nirvana les damos la bienvenida, les damos las gracias a don Juan y le Ya, dejamos aquí perfecto. el micrófono abierto. Perfecto, Nayan. Ya un gusto y un saludo a todos los que están participando en esta breve conferencia. Ya son muchas las que me ha tocado impartir en la Villa de Vida Natural y también, por supuesto, también en otros centros como en Nirvana y también fuera del país. Bueno, la verdad de las cosas, hoy día la salud se adquiere mayor importancia, mayor relevancia, considerando de que estamos viviendo momentos complejos, momentos difíciles en el campo de la salud, a nivel no solamente de nuestro país, sino a nivel mundial. El doctor Lesaeta Charán, siendo ya prácticamente faltándole un año para hacer su tesis en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, de la cual también me ha tocado participar varias veces ahí, él, en su calidad de enfermo, ¿ya?, en una época, en 1898, 99, ya prácticamente iba cada día en su salud empeorando más y más. Y eso, evidentemente, que él acató el dictamen, que es lo que hace regularmente, porque se enseñó a la población que la medicina convencional y sus representantes o militantes son los que deciden vida o muerte de las personas. Entonces él acató el fallo y el dictamen, ¿ya?, y esperar su muerte en 3 meses de vida. Y en ese ir y venir, en el sur de Chile, donde vivía la familia de su madre, en la ciudad de Valdivia, se encuentra nada menos que en la ciudad de Río Bueno, en una hospedería, con quien sería el gran, digamos, maestro, sanador y tutor en desarrollar, digamos, y explicarle que tenía otra opción, otro camino, como lo había sido también este sacerdote. Su nombre religioso era el padre Tadeo de Wiesen, de la orden capuchina, que venía directamente desde la ciudad de Baviera, en Alemania, a enseñar y a cultivar la salud a lo que él le llamó la Araucanía, a evangelizar la Araucanía. Y en ese ir y venir se encontró, ya, pero él iba esperando su muerte. Pero bueno, ahí este sacerdote le indicó el camino, le dijo que había otra opción y que si no lo iba a ver, definitivamente, claro que se iba a morir. Estaba tomando una droga paliativa de esa época que se llamaba Salvarsan, pero que mató tanta gente que al final él no le quedaba otro camino.
en esa época. Finalmente, el doctor Lezaeta, ya desencantado, desilusionado de sus grandes sueños de llegar a ser médico y poder salvar a la humanidad, y de esta manera él acató, digamos, porque digamos, se vio frustrada la posibilidad de seguir avanzando en sus estudios de medicina, y bueno, esperó ahora la muerte, y en ese ir y venir se encontró nada menos con este capuchino en la ciudad de Río Bueno, en una hospedería, y él le dijo de una manera que le rayó la cancha al camino. Claro, él ya venía con su formación académica, su vanidad intelectual, su pedancia intelectual, que se le enseña en la universidad, y este sacerdote le dijo, tú me vienes a ver a mí, y él le dijo, ¿sabes qué? No, yo estoy de paso por acá. Bueno, si tú no me vas a ver, te vas a morir. Y ahí comienza el proceso, digamos, de aplicar todos los recursos naturales, pero sin darle un fundamento científico. Y ahí aprendió a usar el agua fría, las azotinas de ortiga, el lavado de sangre, el baño de vapor, las cataplasmas de barro, que venían y se aplicaban ya en esa época en el famoso sanatorio Neif. Sebastián Neif fue el superior de la orden capuchina en Alemania, pero también fue uno de los grandes impulsores que está en la galería de los grandes maestros del naturismo, Sebastián Neif. Acató el fallo, o sea, aceptó el reto el doctor Lezaeta y bueno, eh, empezó a aplicar los procedimientos y vio que empezó a generar una serie de episodios de limpieza, de desintoxicación en el tiempo, dado que anteriormente le habían hecho alrededor de 15 diagnósticos, 15 juntas médicas en la facultad. Entre ellas estaban un cáncer pulmonar, otro un cáncer esofágico, estomacal, de colon, todos fallidos los diagnósticos. Esas juntas todavía se realizan. Bueno, la cosa es que él ya prácticamente alrededor de los 8 meses hizo una crisis muy fuerte curativa, lo que empeoró para ir finalmente a volver donde el sacerdote, y muy enojado, le dijo, mire cómo estoy, me estoy pudriendo. Y el sacerdote con su tranquilidad le dijo, da gracias que por fin botaste toda la basura que venía desde niño acumulada por tu pésima alimentación. Claro, demoró más o menos en eliminar alrededor de 1 año y 4 meses. Y de ahí comenzó el proceso de evolución y ya se recuperó y supieron que estaba vivo en la facultad y lo mandaron a buscar. Parte de lo que les estoy comentando no está en su obra mundial, el libro Medicina Natural al alcance de todo, no está en el libro mencionado porque es parte de la malla curricular del curso original que se impartía en el Instituto de Salud Natural por su hijo, el doctor Rafael Lezaeta Pérez Cotapo, quien fue mi tutor, fue mi maestro en vida, con el cual partí gran parte de mi juventud, y finalmente el doctor Rafael Lezaeta compartió muchísima información que no está, digamos, en el libro síntesis, porque la obra mundial Medicina Natural al alcance de todo es una obra síntesis, que está al alcance de todo como información general. Ahí no se habla de anatomía, no se habla de anatomía patológica, no se habla de fisiología, tampoco de otros, digamos, conocimientos que son necesarios para iniciar y ser formado académicamente en la carrera verdadera de esta verdadera ciencia como es la doctrina térmica de la salud, como la denominó el doctor Lezaeta. A consecuencia de aquello, lo mandaron a buscar justamente desde la Facultad de Medicina, según nos comentaba en esa época Rafael Lezaeta, y le dijeron, bueno, retoma tus estudios, vas a tener fama, fortuna, riqueza, y por lo tanto vas a tener la gran oportunidad de poder iniciar y terminar tu carrera. Entonces ahí ya le entró el conflicto, el choque entre el doctor Lezaeta y ver los resultados.
Y ahí le dijeron, aquí está la ciencia. No, le dijo, aquí no está la ciencia, la verdadera ciencia está en la naturaleza. Ahí palpita la verdadera ciencia, no en la oscuridad de acá, en los cadáveres de acá. Se reveló y por eso que tuvo muchos encuentros fuertes, porque tenía un carácter brutal el doctor Lezaeta. Bueno, desarrolló y hizo un cambio de carrera y estudió el derecho. Y en 1904 recibe su título de abogado en la misma Universidad de Chile, pero a la vez siguió escribiendo toda su sistema, su disciplina, que le llamó la doctrina térmica de la salud. Doctrina porque es enseñanza, térmica porque el cuerpo genera 3 temperaturas, no una como está tan de moda hoy en día con los famosos pistoleos, ya, y con la toma de temperatura en la muñeca o en otras partes del cuerpo. No, esa es una temperatura, la corporal. El 90% de la población vive con una fiebre, pero brutal en sus entrañas, ¿ya? Y esa fiebre es la que se lleva prácticamente al 90% de quienes desgraciadamente fallecen con mucho dolor a muy temprana edad en los tiempos que corrimos. Entonces, el doctor Lezaeta desarrolló muchos aforismos desde esa época, entre ellos, por ejemplo, decía él, nada de afuera puede contaminar al hombre, sino que lo que produce el hombre en sus entrañas, eso lo contamina al hombre. Por ejemplo, la mayor parte de las afecciones broncorrespiratorias parten desde las entrañas, estoy hablando de estómago e intestino. Es ahí donde, para hablar en su época, donde él, en su primer sanatorio que se instaló, que no está tampoco en su obra mencionada, pero yo se las comparto ahora, el primer sanatorio que instaló el doctor Lezaeta fue en 1920. Le llamó Sanatorio Infantil Padre Tadeo de Vicent y estaba ubicado en Santiago, en la Avenida Independencia 343. Una casa antigua donde él acogía y trataba a las personas que iban voluntariamente a atenderse y solicitar su servicio. Y él los atendía y les daba su tratamiento. Y ahí llegaban los tuberculosos, los tísicos propias de la época, llegaban también los niños con meningitis, con poliomielitis, ¿ya? Etcétera, etcétera. Eso lo abordó durante prácticamente 30 años, ¿ya? Junto con su gran acólito y compañero de lucha de la época que se llamó Alfredo Helsby, un gran naturista, ya que escribió alrededor de 3, 4 obras, pero bueno, él se fue antes que el doctor Lezaeta, porque era mucho mayor que él, y en esa época, cuando hablaba y en su obra que se llama Tisis y Tuberculosis, ¿ya? Y donde aborda todas las afecciones broncorrespiratorias, él decía, claro, en sus estudios, la espiroqueta, hablar de los distintos, al microscopio, de los distintos microorganismos que aparecen en los esputos de los enfermos, sin duda que estos se ponían reactivos cuando había fiebre de temperatura y terreno. Entonces, lo he podido comprobar en mis 45 años de ejercicio, cuando muchas veces me ha tocado atender enfermos relacionados, digamos, con estas afecciones broncorrespiratorias, pero es necesario explicarle a la gente. El doctor Lezaeta también lo hacía en su época. Le enseñaba, le explicaba por qué se producían los gases deleterios, decía, subían del estómago, de los intestinos, del interior, hacia el tejido poroso del pecho, los bronquios, los pulmones, y eso aceleraba el pulso. Al aumentar el pulso, ¿ya? Inmediatamente la ola sanguínea pone pletórica la cantidad de sangre en el corazón, bronquio y pulmones, y estos comienzan ya a generar lo que hoy día está muy de moda, lo que se llama hipoxia, o sea, insuficiencia broncorrespiratoria, por dar un ejemplo. Entonces, hay que atacar localmente la dolencia a tiempo, hay que atacar en su base, ¿ya? Porque atacarlo localmente simplemente es deteriorar y afectar todo el organismo. Insistentemente, el doctor Lezaeta decía, el cuerpo es uno solo, es un solo órgano, tiene distintos miembros, pero uno solo. Entonces, en otra oportunidad, en una conferencia pública que hizo él desde el Teatro Esmeralda, que todavía existe en la calle San Diego, con esquina de Avenida Mata, la gente iba en masa a escuchar al maestro de la salud, y donde muchos de los
asistentes que eran en masa, muchos cientos que iban a verlo una vez al mes y a veces muchos, daba conferencias hasta 2 veces al mes ahí. Y la gente iba y le hacía las preguntas, bueno, ¿por qué se producen estas afecciones en esa época? Hay que considerar que el año 27 el promedio de vida en Chile era de 30 años. Y por lo tanto, lograr era urgente poder recuperar, digamos, dado los fracasos el doctor Lezaeta decía de los fracasos de los técnicos a cargo de la salud pública. De ahí eso lo motivó a solicitar una audiencia con el presidente que gobernaba Chile en su primer periodo, don Carlos Ibáñez del Campo, y donde le propuso, junto con alrededor de 30 ex enfermos, en una reunión de desayuno en La Moneda, y explicarles de que por qué no se aplicaba esto de tal manera que estuviera al alcance de toda la mayoría de las personas. Todos los hospitales tienen caldera y general sus bañitos de vapor, lavado de sangre. Y aplicar las cataplasmas de Barry y una alimentación digestible. Entonces de ahí aparece su otra obra que tenía que ver con la nutrición y la trofología. Entonces las decisiones, decía él, deben ser tomadas finalmente por el propio afectado, porque es el propio afectado, por su ignorancia, se fue enfermando lenta y progresivamente en años, acuñando una famosa expresión de Hipócrates que decía que la enfermedad es un proceso silencioso y lento en años, y su estallido no es el comienzo, sino que el fin de un proceso que cupió años. Entonces, evidentemente, decía y agregaba, el que va lento va seguro. La voluntad es el primer agente curativo. Hay que ser constante, hay que ser perseverante. Al principio hay que darle la asistencia profesional adecuada. Claro, en los tiempos de esa época, la alimentación era distinta, no estaba intervenida la alimentación. La agroindustria hoy día está intervenida. Está intervenida por el Servicio Agrícola y Ganadero, está intervenida por las Ceremis a lo largo del país. Entonces, ellos obligan a aplicarle muchas sustancias químicas para que no hayan plagas, porque ese es el concepto que tienen en la medicina convencional. Entonces, evidentemente que aquí llegamos a un detalle muy importante porque finalmente, volviendo al tema del sanatorio, el sanatorio, desgraciadamente por falta de recursos, se tuvo que cerrar y se creó finalmente el primer hogar de vida natural que quedaba en una calle que está en el casco histórico de Santiago, una calle que se llama Aníbal Letelier, y donde ahí él aplicaba directamente los procedimientos durante el año 30, 35, 40, ya hasta que finalmente llegamos al año 45, 46, cuando se crea todos los ex enfermos, ya en los padres franceses de Santiago, se crea la Asociación Cultores de Vida Natural con personalidad jurídica, donde su hijo y uno de los grandes naturistas también de la época que tenía una cadena de farmacia en Santiago, muy conocido, la farmacia Rossi, don Silvio Rossi, y con sus famosas hierbitas que ayudaba también a ir a la recuperación. Entre paréntesis, ese es otro tema, el doctor Rafael Silvio Rossi fue también un discípulo y fue tratado y mejorado a partir de los 14 años, nada menos que también por este sacerdote capuchino, el padre Tadeo de Visa. Ya no existe la farmacia Rossi, ya es una historia pasada. De lo que queda hoy en día es simplemente lo que hoy día se conoce como la Villa de Vida Natural, que es un referente de los otros hogares o sanatorios o clínicas naturistas que creó el doctor Lezaeta, 3 en México, otra en Santiago de Cuba, otra en Panamá, otra en Guatemala. Ya el resto de hogares se crearon en Quito, Ecuador, en Lima, Perú, también en Medellín, en Colombia, el otro estaba en Madrid, ya el otro estaba en Lisboa, en Portugal, y por supuesto aquí estaba la villa, primero partió como hogar de vida natural, con 100 habitaciones, y posteriormente apareció lo que se llama hoy día la villa de vida natural con 50 habitaciones, 50 camas, quiero decir. Bueno, esa es más o menos la semblanza. Ahora la pregunta, cuando el doctor Lezaeta Charán, en 1929, desarrolla su tesis
que es imposible que con venenos o con sustancias químicas pueda revertir la salud de cualquier persona, lo decía de la siguiente manera, de una manera bastante fuerte. Él decía, en su época, decía, oh salud, cuántos crímenes se cometen en tu nombre, en hospitales y clínicas. No concibo, decía él, en la pacífica población de un hospital que se apliquen procedimientos de guerra en tiempos de guerra con sangrientas operaciones. Entonces él fue armando toda su enseñanza y dándole un fundamento científico que finalmente concluye, decide él finalmente y dice él derechamente, dice, claro, por fin aparece un sistema revolucionario en el mundo porque es científico, porque no ataca la falta de salud, la enfermedad por sus efectos, sino por sus causas. Estamos hablando de gente y de personas que han sido, digamos, no han sido todavía aplicadas por el sistema convencional. Cuando una persona comienza a generar sus primeros episodios sintomatológicos, inmediatamente, estando con los conocimientos, se aplican los primeros, como él decía, más vale tratar una dolencia que 1000 distintas, porque el cuerpo es uno solo. ¿Y dónde está la mayor parte de las dolencias? ¿Dónde parte? ¿Dónde está su génesis? Justamente el verdadero enemigo está refugiado en las entrañas. Es ahí donde tenemos que atacar, sea al principio, sea un cáncer. ¿Qué es lo que entorpece finalmente? Es cuando la persona ha sido intervenida quirúrgicamente, ha sido sometida a radio, a quimio, y eso desgraciadamente alarga o empeora o muchas veces pasa a la cuarta categoría de las 4 categorías que establece esta ciencia, que le denominó, reitero, doctrina térmica de la salud. Entonces, de las 4 categorías, muchos dirían, bueno, ¿cuáles son los enfermos? Porque esta medicina dice no hay enfermedades, decía el doctor Lezaeta, hay solo enfermos, ¿ya? Y los clasificó en 4, enfermos congénitos, enfermos agudos, enfermos crónicos y en descomposición orgánica. Entonces, los que más le cuestan, revisando algunas fichas que tenía el doctor Lezaeta del año 40, 45, claro, lo que más costaba eran las personas que venían con una carga medicamentosa brutal en su cuerpo. Entonces, esos son los que más demoran. Si llegan a tiempo y se aplica rigurosamente las aplicaciones y los procedimientos naturales, se revierte la dolencia y recupera la salud la persona, que el doctor Lezaeta le llamaba normalidad funcional. Entonces, lógicamente, debemos entender de que esta maravillosa ciencia que nos legó el doctor Lezaeta y que es un referente sí o sí cuando se trata de abordar el tema de la medicina natural en cualquier facultad de medicina del mundo, están obligadamente a consultar el trabajo revolucionario en el siglo XX que hizo en toda Hispanoamérica el doctor Manuel Lezaeta Charán. Posteriormente le siguió su hijo, él que también continuó con su obra. Él nos acompañó acá en Santiago hasta el año 1981, quien fue el director del Centro Villa de Vida Natural, fue el director del Instituto de Salud Natural y también de la revista Mi Salud, que era el órgano oficial de la Asociación Cultores de Vida Natural y que ya ninguno de esos entes existen, solamente lo que está quedando de la Villa de Vida Natural. Pasaron muchos años de esto y donde hay mayor siembra de esta ciencia maravillosa de este chileno es justamente en la Ciudad de México, en el país, allá en Norteamérica, en México, donde todavía quedan sus obras, particularmente Medicina Natural al alcance de todo, y alguna otra obrita y otro artículo que él ha escrito y escribió en esa época a través de una editorial que es muy antigua, la editorial Pax de México. Como vemos, el trabajo ha sido intenso. Lo importante es atacar la causa cuando vienen los cuadros febriles, cuando en esta época que estamos en un periodo de clima muy complejo realmente, con mañanas muy frías, noches muy frías, hay gripes, resfríos, ya la medicina convencional ya hace su agosto con la salud de la población, con todos los cuadros virales y todos los cuadros que según ellos le atribuyen a eso. Prácticamente el 90%, decía el doctor Lezaeta, son enfermos crónicos, asintomáticos, ¿ya?
viven alimentando el fuego basal, día a día, con la alimentación, con la comida, una comida muerta que es indigesta, a diferencia de la comida viva, que es digestible, asimilable y también es medicina. Entonces, lógicamente que ahí vamos describiendo cómo poder lograr finalmente la recuperación de la salud. Vamos a ordenar un poquito, pues no tengo acá un data ni tampoco una pizarra, pero más o menos imaginémoslos ya que el doctor definía así su ciencia. Decía, el cuerpo humano, CH, cuerpo humano, su función es la vida. Y para que tenga vida y por tanto salud necesita dos elementos fundamentales: comer y eliminar. Comer bajo 5 principios: qué comer, cómo comer, cuánto comer, a qué hora comer y dónde comer. Y la número 2, por dónde eliminar. Eliminar sus desechos del natural desgaste orgánico todos los días. Primero, por las vías intestinales. Segundo, por las vías urinarias. Tercero, por los demás emuntorios: la nariz, los oídos, los lagrimales y el órgano que todos pasan por alto: la piel, con sus 3 millones de poros y su triple función que tiene la piel, porque es riñón, pulmón, ¿ya? Es el tercer pulmón y es el tercer riñón. Tenemos los 2 pulmones, pero también tenemos los 2 riñones. Y el tercer riñón es la piel y el tercer pulmón es la piel. Uno respira por ahí, pero también elimina. Por lo tanto, hay que lograr finalmente revertir y enseñar para que la persona cada día que va dando un paso, que dé paso seguro y no dé paso en falso, que es lo que pasa habitualmente, porque constantemente el ser humano vive violentando su propia natura. Entendamos que el doctor Lesaeta decía reiteradamente que la salud no es un derecho. Esto que ha sido pregonado históricamente en todas partes: la salud es un derecho, más hospitales, más consultorios y más laboratorios, etcétera, etcétera. No es así. La salud es un deber individual. Y eso es el legado que nos dejó el doctor Manuel Esaeta Charán en su época, cuando él decía, hay que enseñar. Por eso que se llama Mi Sistema, y eso en su obra dice reiteradamente: mi lavado de sangre, mi sistema, mis enseñanzas tienen que ver no con medicina, sino con salud. Algo estrictamente personal y se debe a cada día, a los actos de cada día en todo orden de cosas. Entonces, como podemos así brevemente sintetizar, ya el cuerpo humano, repito, es un solo órgano, su función es la vida. Para que ésta se mantenga en el tiempo, ya tiene que eliminar, comer correctamente alimentos de los 5 tipos de alimentos que hay, de 5 elementos básicos de la alimentación: qué comer, cómo comer, cuánto comer, a qué hora comer y dónde comer. Ya los 2 primeros son fundamentales. La mayor parte de la población se alimenta en forma omnívora. Come de todo, le echa al pobre estómago, ¿ya? Y desgraciadamente, como no sabe comer, ya traga. La mayor parte de la gente no mastica, no deglute, no saben que la primera digestión se hace en la boca, donde las féculas contenidas en la saliva tienen un rol fundamental para la siguiente etapa, que pasa al esófago, estómago, después pasa al intestino delgado y enseguida al intestino grueso. Durante todo ese proceso, el doctor Lesaeta le llamaba: el cuerpo humano es un intestino con piernas. El enfermo que no evacúa bien, no mejora, no se salva y no prolonga su vida. El enfermo que hace bien, que evacúa bien, es el que mejora, se salva y prolonga la vida. Don Juan, el micrófono. Ay, perdón. Ahí. Perdón, ahí sí, ya. Eso. Entonces, evidentemente que aquí lo que hay que enseñar, que el tema de la salud es algo estrictamente personal. Hoy día se ha prácticamente, con todo lo que hemos estado viviendo los chilenos hoy en día, con esto que se está haciendo ya, donde se habla mucho y se va a reafirmar el tema de que la salud es un derecho, lamentablemente
vamos a seguir de mal en peor con eso. Cuando lo correcto del Estado debiera enseñarle, que fue su gran insistencia que hizo el doctor Lezaeta en vida, enseñar a la población a cultivar la salud, que no todo lo que ofrece el mercado y las tradiciones culinarias son aptas para la salud del cuerpo humano. El ser humano, dentro de las 4 categorías, decía él, no podemos situarnos en un animal o una alimentación omnívora como la que come, por ejemplo, el cerdo. El ser humano no podemos situarlo en la categoría de ser alimentarse carnívoramente. En su obra, que no está en el libro, que se llama ¿Por qué no comer carne? Una mirada científica, él en esa obra, que yo lo he publicado en mi Face varias veces, ya lo he repetido muchas veces, ya los mitos de la carne, ya, y también la importancia de la cantidad de carnes que hay en el mercado comparado con la cantidad de cereales, la cantidad de frutas, de verduras, semillas, raíces que hay, pero son abrumadoras en todo el territorio, en todas partes. Hay países que son, pero bendecidos con tierras fértiles que permite cosechar donde tiren una semilla, sale una planta, sale un fruto y se alimentan de lo que le da la huerta. Hoy día hablamos ya de alimentos orgánicos, que son los digestibles, que son los que alimentan, que son los que nutren, y son los que van mejorando y alcalinizando no solamente la sangre, sino que el cuerpo en general. El único ser de la creación, dice el doctor Lizaeta, que vive envenenando y intoxicando su cuerpo es el ser humano, porque carece y nunca se le enseñó que no todo lo que ofrece el mercado es apto para el consumo humano. Nosotros no tenemos el mismo intestino y la fisiología de un carnívoro, por ejemplo. El carnívoro tiene un intestino muy chiquitito comparado con el del ser humano, que tiene 8 veces el largo de su estatura. Es muy largo. Y por eso que la mayor parte de los cánceres en el ser humano, el hombre particularmente, los cánceres son personas que han sido consumidores consuetudinarios por años de carnes tragadas, ¿ya? Y eso generan cáncer estomacal y cáncer finalmente de colon, ¿ya? Que está muy de moda hoy en día, pero a la vez como la carne, y dice el doctor Lezaeta al hablar de la carne, decía, la carne, como todo cadáver, genera veneno. Y uno de los más grandes venenos que genera el consumo de carne en la época que él escribió esta obra, era justamente la adrenalina. Hoy día, a ese compuesto, por control, entre comillas, sanitario, a la carne se le adicionan nitritos, nitratos, anabólicos, hormonas, antibióticos, ¿ya? Son alrededor de 25 sustancias químicas que son las que generan, digamos, le inyectan al novillo a los 2 meses de nacido y a los 3 meses ya lo están faenando. Y lo que usted está, la mayor parte que está consumiendo, ustedes ven en las carnicerías una carne rosadita ya, jugosa, lista para echarla a la parrilla, pero es un verdadero, no sé, es una bomba nuclear que se está consumiendo el ser humano. Por eso que las estadísticas a nivel nacional, a nivel mundial, las estadísticas de cáncer se han disparado, pero exorbitantemente, y que desgraciadamente toda la mayor parte de la gente que cuando usted pone en Google, por ejemplo, ponen cáncer y aparece una persona con la cabeza rapada, sin pelo, y le atribuyen al cáncer, y el Google no dice que eso no es producto del cáncer, sí es producto de la quimioterapia por el cual se cae el pelo y se pone muy demacrada la persona porque es un veneno brutal. Hay una obra muy importante que se las quiero compartir para que ustedes la tengan presente, la bajen de internet, que se llama La salud sin botica ni cirugía. Es una obra síntesis breviada del año 1929, donde él se adelantó a nuestros tiempos. Téngalo presente, escrita por el doctor Manuel Esaeta Charán en el año 1929. Esa obra no existe en el mercado, existe solamente en internet, donde la pueden imprimir, bajar y poder dar una información
que en parte se las he compartido en este instante. No sé si estamos bien ahí. Ahí llegó una pregunta, decía, no la alcancé a leer. ¿Cuál es el nombre de la obra? Dice, la obra del doctor Lizaeta se llama Medicina Natural al alcance de todo, pero la otra obra se llama La salud sin botica ni cirugía. Preguntas. Perfecto, don Juan, muchas gracias. Estamos realmente agradecidos de parte de Centro Nirvana por toda la... Yo sé que usted tiene mucho más conocimiento, que aquí trató de hacer una síntesis de todo lo que usted sabe, para que, bueno, aquellas personas que recién están conociendo esta doctrina puedan ir adentrándose un poco más. Les damos las gracias, tal como habíamos anunciado anteriormente. Vamos a dejar de grabar en estos momentos, ¿sí? Y vamos a continuar con las preguntas. Pero antes de dejar de grabar, vamos a contarles que esta pequeña charla va a ser subida a los canales de YouTube. Si ustedes quieren saber más de lo que hace don Juan, pueden buscar su canal de YouTube. Él tiene ahí testimonios de personas que él ha sanado. Él tiene mucha experiencia, así es que realmente ha visto casos en vivo, en directo, ha hecho seguimientos. Es bien interesante. Yo sé que lo que él cuenta quizás no es el relato oficial, no es lo que aparece en la televisión, de repente puede ser un poco chocante, ¿no? Pero es bueno que le demos una mirada, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a dejar hasta acá la grabación y continuamos con las preguntas. Perfecto.